¿Qué tal? Buenas tardes, bendiciones. Qué bueno que pudieron asistir. Caras nuevas, a ver por ahí, sí, claro que sí, caras nuevas y conocidas, viejos conocidos también, allá atrás. Entonces, pues, qué bueno que pudieron estar aquí esta tarde con nosotros, compartiendo del material que Dios puso para que pudiéramos ser de edificación para las familias, ¿verdad? Ok, también un saludo, pues primero que nada, la amable concurrencia, ¿verdad? Todos los que pudieron darse el tiempo de asistir. Espero que todos nos podamos llevar algo de aquí, por parte de Dios para cada una de nuestras casas, ¿verdad? Y también, pues saludar a las personas que nos ven por diferentes redes sociales, que ellos también puedan ser edificados en este tiempo y que puedan también hacer cambios y también puedan conocer un poco más de lo que Dios nos puso aquí y dispuso para que estuviéramos. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada, que era cómo vencer el orgullo. En este caso, el orgullo es una limitante para entrar en el proceso de recuperación. Lo vemos como una persona, cuando va a entrar en el proceso de recuperación, igual lo vimos desde el punto de vista de la gráfica de las etapas de la pérdida o las etapas del duelo, que una persona cuando pasa una crisis, inmediatamente, si es muy orgullosa, en este caso, en base a la negación, rápido se sale del proceso, porque esta persona no lo acepta, batalla para aceptar ese problema. ¿Cómo íbamos a vencer el orgullo? En este caso, como lo fuimos abordando la semana anterior, pues lo íbamos a vencer mediante lo que nosotros conocemos como la humildad. Es un valor, en este caso, lo podemos como una actitud correcta ante este proceso que estamos llevando de recuperación, y lo vemos de esta manera. Es un estado del ser interno de un hombre inteligente, con actitud sabia y obedeciendo a Dios. Esas son las características que una persona humilde que está en un proceso de recuperación debe estar teniendo, y no nada más durante el primer paso, sino durante toda su vida para poder estar avanzando en el proceso de recuperación. Aparte, la humildad nos permite avanzar en nuestro proceso de recuperación a un paso constante, no rápido. Estas no son carreritas. Mira, se los pongo así a algunos que ya tienen cierto tiempo aquí, que llegaban luego preguntando, bueno, más o menos como cuánto tarda esto, ¿verdad? ¿Cuántos años me gradúo? Pues no hay como tal una fecha pues estipulada, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues con 6 meses, 8 meses, un año. Esto es un proceso que tarda toda la vida, porque es, en este caso, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Hablamos también de las actitudes que incrementan nuestra fe. Todos tenemos un cierto nivel de fe. Cuando llegamos, cada uno de nosotros tiene un cierto nivel de fe, y también eso es necesario irlo incrementando, porque también las pruebas van a llegar. Incluso hoy lo podemos ver en la misma palabra, cuando dice que pues, vamos a sufrir cierto tipo de penalidades o de pruebas, y más cuando estamos en un proceso que involucra a Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Aprendimos también a plantar nuestra fe en Jesús y seguir con humildad todo este proceso. Aquí, tal cual, tenemos nosotros la ventaja de saber cuál es ese poder superior a nosotros mismos, que es Jesucristo. Incluso en la palabra lo manifiesta así. Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí Él habla de su autoridad, o sea, Él es la autoridad máxima. Aparte, aprendimos cómo mantener nuestra fe y darles unas condiciones óptimas para que se desarrollen. Eso es lo que vamos a aprender. Ya una vez plantada, hay que estarla manteniendo constantemente, ¿ok? Que sea algo que pueda desarrollarse. Pero para esto debemos atender un tema prioritario, que es quién va a tener el control durante todo este proceso de recuperación. Porque si bien una persona que acaba de pasar una crisis es la más dócil del mundo y siempre hace caso, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya empiece a agarrar un poquito de confianza? Cuando empiece a agarrar y dice, oye, como que no fue tan grave o no pasó nada. O las repercusiones que yo pensé que pudo haber tenido en mi vida, pues no llegaron. Ahora todo se empieza a normalizar. Eso es lo que vamos a aprender. Y para eso vamos a empezar con el tema medular. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Un control. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Es un control
y según como lo vemos en esta imagen, ¿se le va a caer o lo está agarrando bien? Lo trae bien agarrado, ¿verdad? Ahora, vamos a hacernos una pregunta a nosotros mismos un poquito más introspectiva. ¿Qué tan agarrado tenemos el control nosotros de ciertas situaciones que no le hemos dejado a Dios? Porque de eso va esto. Hay situaciones en las que Dios no se mete porque el control lo creemos tener nosotros, así como esta persona. Y bien agarrado. ¿Ok? Primero vamos a desarrollar el tema que el control es en sí mismo algo, a lo mejor se alcanza a ver aquí, pero esto es un espejismo. En el desierto o en las carreteras se da mucho, ¿verdad? Tú vas en la carretera y parece que hay agua, pero no hay nada. Es una ilusión. El mismo control de una persona con un problema de hábito esclavizante en sí mismo es un espejismo. Nunca hubo un control. Nunca tuvimos control de dejarlo como clásico, ¿verdad? Yo lo dejo cuando yo quiera. Nunca pasó eso. Porque cuando yo quise, ahora sí que quise pero sin querer, no lo pude dejar. Tuvo que intervenir un poder superior, en este caso lo podemos ver en la persona de Jesucristo, para que ese milagro se diera. Incluso en la literatura AA lo manejan así, que es un milagro de Dios el que nos quita la obsesión. Ya no tenemos la obsesión por volver a consumir la sustancia. Eso es lo que vamos a empezar. Dice, cuando vivimos atrapados en un hábito esclavizante, una parte de nosotros desarrolla un pensamiento que tenemos control sobre la situación. Mientras este pensamiento de controlar todo a nuestro alrededor persista, la recuperación es imposible. Por eso les manifestaba ahorita eso, ¿verdad? Dice, cuando estás en la crisis, aquí todo el mundo está. Cuando pasa la crisis es cuando te vuelves a replantear si conviene entregarle el control a Dios o agarrarlo nosotros mismos. Y persiste la conducta, porque en sí mismo, y ahí no es recaída, porque no le movimos a nada. No hubo un cambio interior, entonces nada más estábamos probablemente en abstinencia, pero en recuperación, no. En eso sí no. ¿Ok? Vamos a evaluar este concepto que a veces lo ponemos o a veces hasta lo malbaratamos, el tema de la recuperación de un hábito esclavizante, ¿ok? La recuperación es un cambio constante de ideas y actitudes para dejar atrás todo aquello que nos hacía propensos a caer. Lo vemos también en la literatura o incluso en algunos estudios, que la enfermedad de la adicción es multifactorial. No es que nada más los de cierta raza, nada más los de ciertas edades, nada más es... No. O sea, son un conjunto de factores que involucran que una persona sea adicta o no sea adicta, que tenga una dependencia o que no tenga una dependencia. Aparte, si no dejamos de lado el control, solo vamos a estar dando vueltas en círculos. Nunca vamos a alcanzar la recuperación si cuando se nos pide que hagamos algo no tenemos la actitud para poder hacerlo. Porque otra vez vamos a lo mismo, cuando estamos en crisis todo mundo acepta los cambios, pero cuando vamos avanzando ya nos lo replanteamos y parecen no tener tanto sentido, ¿verdad? Como venir a los mismos juntas o estar haciendo historia de vida, todas las cosas que se nos piden hacer tienen un propósito y tienen un porqué. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces sí lo hacemos y a veces no lo hacemos? Es que ya empezamos a tomar ese control, ¿verdad? ¿Por qué si sabemos que intentar controlarlo todo afecta o nos afecta tanto, por qué creen que lo seguimos haciendo? Porque ya sabemos que Dios no comparte. Entonces, haz de cuenta, pues dices, oye, fíjate, por eso luego lo digo, al principio todos estábamos bien seditas. Y lo decíamos, en la prueba, ahí me veías postrado todos los días. Nada más pasa o agarras tantito vuelo y ahora sí, ¿verdad? Como que ya no te parece muy buena idea. Bueno, esto tiene una razón, esto tiene un porqué. Y es por la terquedad. Lo vamos a ver desde ese punto de vista. Una persona que se acaba de caer fácilmente puede estar atento u obediente a su
entorno para que no le vuelva a pasar eso. Pero nada más pasa un poco de tiempo y empieza a agarrar las mismas actitudes, a juntarse con las mismas personas y a frecuentar los mismos lugares, ¿qué creen que va a pasar? Va a recaer exactamente. Y recaer muy entre comillas, porque hay veces que ni siquiera le movieron a eso, que solamente fue un impulso el buscar la recuperación. ¿Saben de dónde está tomada esta imagen? Es una pintura, pero ilustra la cara que tendría Lucifer, ¿verdad? Claro, es una representación, no es así. Dice, cuando una situación no está saliendo como nosotros esperábamos, poco a poco nos vemos tentados en arrebatarle a Dios el control de la situación. Lo podemos ver de esta manera. Nosotros no le pedimos amablemente a Dios, Señor, déjame tomar control de esta situación. Se la arrebatamos, pero así, con fuerzas. Bueno, ahorita no hay aquí niños así berrinchudos, ¿verdad? Obviamente. Pero imagínate, bueno, aquí estoy viendo dos, pero estos de aquí adelante. No, imagínate ese niño berrinchudo que no te quiere entregar algo y dámelo porque no corras con esas tijeras y terco en correr con esas tijeras, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Al final por algo te dicen las cosas. Puede pasar un accidente. Y si bien te va, nada más queda en un moretón o en algún llanto o hasta ahí. Pero sabemos que hasta se puede sacar un ojo, ¿verdad? Pero esta es la actitud que puede llegar a tener. Este arrebato de control es nuestra respuesta a factores emocionales que se vuelven insoportables. Al principio siempre estamos en un tema de docilidad, aceptando las consecuencias de lo que nos pasó. Después nos lo replanteamos. Y este arrebato es cuando empiezan a jugar ya en nuestra mente un papel protagónico las emociones. Empezamos, no hombre, pues que aquí no me hacen caso, aquí nada más estoy perdiendo el tiempo, frustración. O allá está pasando todo, yo nada más aquí encerrado, ansiedad. Y empieza todo otra vez ese mismo ciclo porque no hemos trabajado con la parte interior. Aún tenemos esta actitud de estar, en este caso, de tercos, volviendo a tener el control de nuestras acciones. ¿Ok? Vamos a leer palabra. Vamos a ir a Isaías, capítulo 2, versículo 11. Isaías capítulo 2, versículo 11 nos dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Por eso tomamos como referencia esa imagen de la mirada que nosotros tenemos, una mirada de altivez, una mirada de ¿para qué te ocupo si yo solo puedo? Porque aunque no se lo digamos a Dios, porque también tenemos temor de Dios, a veces lo hacemos, que es peor, arrebatar ese control. Si por algo se metió Dios en este proceso, es porque toda la gloria va a ser suya. En la primera parte, donde dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, cuando arrebatamos el control no lo hacemos en buenos términos, lo hacemos impulsivamente para sacar a Dios de esa área de nuestra vida en particular. Por ponerlo de cierta manera, si yo no le quisiera entregar un área de mi vida a Dios, tema finanzas, tema trabajo o cualquiera de estos temas, pues simplemente se lo arrebato y lo saco de ahí. Lógicamente, esa ansiedad que estaba a lo mejor sintiendo en ese momento, porque pues las cuentas no daban o no cuadraban, va a seguir, porque no le movía nada. Y más adelante, donde dice, Jehová solo será exaltado aquel día, pues es la parte que nos dice que Dios va a cumplir su objetivo, pero no va a compartir la gloria con nadie. No es de que sea 99% Dios y 1% Eder. Él es el que va a ser, en este caso, si yo le entrego el control o la voluntad de mi vida, Él es el que va a hacer la obra. Ahora, sinceramente, a veces eso nos tocó
aprenderlo a prueba y error. Conviene más entregárselo. Y como dicen, la sabiduría es incluso aprender en cabeza ajena. Ahórrate años de sufrimiento. Cuando hay una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Estoy entre la disyuntiva de meter a mi familiar o no a un centro de rehabilitación o los llamados anexos, ¿verdad? Si tú tomas la decisión por ti mismo, pues te puede ir bien o te puede ir mal, ese no hay ningún problema. Pero cuando buscas consejería, pues ahora sí que por algo Dios nos puso aquí, ¿verdad? Para eso mismo, para poder ser instrumentos en este tiempo de cambio. Muy bien, vamos a adelantar o vamos a pasar viendo esto de cómo nosotros tenemos la facilidad de volver a querer arrebatarle el control o arrebatarlo ya de por sí. Vamos a verlo. ¿Por qué deseamos retomar el control? Porque muy fácil es, o cuántas veces no han dicho, entrega tus cargas en el altar, aquí déjalos, y ahí vamos y las entregamos, y para cuando regresamos a nuestra silla ya las traemos otra vez. ¿Por qué las estamos constantemente retomando? Si ya el Señor dice, déjalas en mí, mi yugo es suave y ligera es mi carga, eso ya lo sabemos. ¿Por qué lo retomamos otra vez? Y esto viene aquí. Primero, existen factores que en sí mismo no son un problema, en sí mismo, tal cual. Son simplemente factores que forman parte de la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Pero si se si crecen o se combinan, pueden llevar a plantearnos, arrebatarle el control a Dios. En sí mismo no son un problema, pero si empiezan a crecer y si no trabajamos con ellos, pueden ser un detonante para volver a quitarle el control a Dios. Si alcanzan a leer, ¿me ayudan por favor con el primero que dice? Felicidad sobrevalorada. ¿Por qué? Yo a veces lo decía a los chavos, la felicidad está muy sobrevalorada y en cierta manera una persona con dependencia adictiva o consumo de sustancias era un buscador de felicidad. Porque ya no nos esperábamos al fin de semana para administrarnos esa felicidad mediante la dosis, sino ya la buscábamos recurrentemente, ¿sí me explico? Cuando yo siento en mi ser que me falta esa felicidad o ese gozo que algunos dicen, no, es que tienes que sentir el gozo todos los días, no se siente todos los días. Se trata de seguir adelante, sientas o no sientas felicidad, porque si no lo sientes ahora, lo puedes sentir el día de mañana cuando Dios te lleve específicamente al lugar donde tienes que estar. Si te vuelves a replantear cada vez más, si vas por buen camino, no vas a llegar a ningún lado. ¿Ok? Continuamos. Número 2, ¿qué dice? La paradoja de la inmediatez. Esto quiere decir que parece que solamente lo que es inmediato es bueno. Y lo vemos. Tenemos hambre y le aplanamos a una aplicación y ya nos viene la comida. Queremos diversión y le movemos al control de la televisión y ponemos alguna serie, o algún video, o algún concierto, o música. O sea, ¿quiere decir que todo tiene que ser inmediato? ¿Quiere decir que nada cuesta? No es así, lo sabemos. Pero ¿por qué con las cosas que son de Dios nos cuesta todavía más? ¿Por qué con cada cosa que realmente vale la pena esperar, ahí lo andamos queriendo empujar, ¿verdad? Cada rato. Pues como que ¿para qué? ¿Ok? Continuamos, por favor, con el que sigue. Alérgicos al dolor. Porque si algo no me gusta, o si me miran feo, o si no me saludaron, o si no se organizaron, o si se cayó la transmisión de Facebook, no, pues ya estuvo por demás. Ahí lo dejo. Quiero evitar el dolor o que me tome el menor dolor posible transitar por el proceso de recuperación. Ya hablando de recuperación como tal, Y dicen, no, hombre, como que para qué venir todos los días. Ahora que va a haber el tema del cuarto y quinto paso, ¿verdad? Como que para qué. No, hombre, a mí pásame al sexto de una vez. O uno más fácil. Alérgicos a todo. Exactamente. Todos aquellos que han sido preparados por el Señor han experimentado dolor en algún momento. Y te voy a decir una cosa, nadie se ha caído. Aquellos que toman con sus riendas, o en este caso se agarran bien del Señor, nunca se han caído.
Salen medio raspados, así como yo, ¿verdad? Pero siempre siguen adelante, siempre salen avante, como dice, ¿verdad? ¿Ok? Por último, vista en nosotros mismos. Una persona frustrada, luego va a buscar en sí mismo cómo remediar la situación y eso te va a llevar a querer controlar la situación. Una persona ansiosa también va a hacer lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo para quitarme esto? Espérame, muy probablemente no puedes hacer nada porque es un problema interno y si te fijas, una persona que consume lo que trata de hacer es apagar un proceso interno o un problema interno con algo externo. Eso no se puede hacer así. El vacío que se siente por dentro solamente lo puede llenar Dios. Eso es de esa manera. Ahora, cuando estas cosas están presentes, solo hace falta una chispa para que volvamos a retomar el control y perder el proceso de recuperación. Nada más falta. Así en sí mismo no hace nada. Como tal. Puedo tener cualquiera. No, pues es que no quiero ir, no quiero sufrir esto, no quiero pasar por esto. Pues no lo hagas. Nada más que hay consecuencias. Todos vivimos consecuencias de nuestros actos. Dios mismo lo pone. Ante ti pongo la bendición y la maldición. Tú sabes cuál escoges. Eso está bien claro. La cuestión es ese detonante. Porque eso pone en riesgo, ahora, no nada más a nosotros, también la relación que tenemos con los demás. ¿Ok? Y esa chispa, la que detona todo este caos, son las emociones. Eso es lo que detona. Siempre un proceso de recaída, lo puedes ver, empieza con una chispa emocional, algo que no pudiste contener. Y no porque te la pases conteniéndote todo el día. Eso también es reprimir y no es el caso. Pero sí tienes que empezar a trabajar antes de que esas emociones se desborden. Antes de que esas emociones tomen el control. Porque si se acuerdan al principio, bueno, cuando hayamos trabajado aquí, el tema es que antes lo que tenía el control de nuestra vida se llamaba personalidad adictiva. Ahí está todavía dormido. Es el antiguo hombre, la concupiscencia, si lo quieres ver de cierta manera. Pero ahí está, no se ha ido. Ahora, le entregamos el control, en este caso a Dios, en la persona de Jesucristo, no lo puedo estar moviendo de lado a lado. Vamos a verlo de esta manera. Algunos cristianos ponen un gran énfasis en esos buenos sentimientos o que constantemente sientas ese gozo para seguir avanzando, como si fuera un indicativo de que vamos por buen camino, ¿verdad? Esto en sí mismo es un engaño porque con el estar buscando esa constante euforia emocional, estar contentos siempre, incluso los puedes ver como si fueran, en este caso, adictos a las emociones de felicidad, por ponerlo de esa manera. Aquí lo vamos a ver de esta forma, dice, aún los mejores cristianos del mundo pasan por momentos difíciles de soledad, pesadumbre, frustración y ansiedad. Nada más chécale qué es lo que pasó a Elías, ¿verdad? Que se fue a llorar abajo de un enebro, no un año, pero sí se fue. Y ahí mismo Dios lo alimentó, ¿con qué? Con los cuervos. Eso, qué bueno. Así de participativos. O sea, hasta ahí, hasta en los momentos de ansiedad, hasta en los momentos de depresión, el Señor está presente con nosotros. Nada más que, pues, quisiéramos que llegara en un caballo blanco y galopante, ¿verdad? Y arrasar con todo lo que se lleve a su paso. No va a ser así. Muchas veces este proceso nos sirve para nosotros disminuir y Él acrecentar en nuestra vida. Para eso estamos haciendo este proceso. Continuamos. Tenemos que recordar que no importa cómo nos sintamos al momento. Se trata de cómo nos sintamos al momento. Dios está con nosotros, pues Él ha prometido estar siempre con nosotros y nunca desampararnos. Para eso es, en este caso, el Espíritu Santo, que literal es Dios con nosotros. Tenemos esa cobertura. Como estamos viviendo consecuencias de un hábito esclavizante, ese gozo, esa felicidad o todos esos sentimientos buenos, si quieres verlo de esa manera, se pueden ir. Puede ser momentáneo. No significa que va a ser así para siempre, ¿verdad? Ahora, dentro de estas emociones o sentimientos,
Hay dos problemas emocionales más comunes que hacen desear con mayor frecuencia arrebatarle el control a Dios. Son dos que si tú los puedes ubicar y los puedes trabajar, créeme que vas a avanzar bastante en tu proceso de recuperación. Vamos a ver el primero, que está relacionado con el temor. Eso lo vemos en el cuadernillo de concientización, en una parte que se llama los muros de defensa. Porque cuando nosotros tenemos temor en nuestra vida, normalmente buscamos o ponemos barreras a las personas, pues porque nos sentimos atemorizados, ¿verdad? Los alejamos o buscamos esas escotillas de salvamento. Es el aislamiento mentado, ¿verdad? Ok. Vamos a verlo de esta manera. No todos viven con un temor constante. Eso no es así, escondido. Pero de igual manera vale la pena entender acerca de este sentimiento, de esta emoción, este sentimiento, perdón. Ahora vamos a verlo. Etapas de los problemas causados por el temor. Etapa número 1, ¿qué dice? Tensión. Tensión. Cualquier cosa que causa tensión en la vida, que se vuelve abrumadora. Puede ser la gente, lugares o cosas. Puede ser un trabajo, una persona difícil o algún otro punto de presión. Como si fuera una herida abierta, cuando te tocan, así. Si sientes que te van a tocar, precisamente esa herida, ya estás así, tenso, totalmente, ¿verdad? Normalmente esperando la represalia, esperando el dolor. Ok. La etapa número 2 dice ansiedad. Exactamente. Si se fijan, va escalando. Una cosa es tensión y puedes andar haciendo tu vida normal. Claro, nada más te cuidas de esa área, ¿verdad? La ansiedad, sentimiento de reacción a la persona, circunstancia o situación que causa la tensión. Por ejemplo, tú puedes andar en el trabajo a todo dar, no pasa nada. Pero si la fuente de la tensión es un jefe difícil, nada más lo ves pasar por ahí por el pasillo y andas así. Porque sabes que va a haber algo, ¿verdad? Crees que va a haber un encuentro, crees que va a haber un choque, crees que vas a vivir represalias. Y todavía ni pasa. A veces lo habíamos platicado, ¿verdad? Todavía ni te pegas y andan llorando. Ese es el detalle. Y ante eso, dices, ya no quiero vivir así, ya no quiero sentir así, y le quito el control a Dios. Dios quiere que te recuperes, Dios quiere que estés aquí. Dios quiere que vivas una vida conforme a su propósito. Pero estarle dando vueltas a esto solamente retrasa el proceso o te va a sacar de él. ¿Seguimos? Etapa 3, ¿cuál es? Evitación. Ya vemos que por ahí anda el jefe y no queremos toparnos con él. Entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Él por allá, yo por acá. ¿Verdad? Ese es el detalle. Evitar el encaramiento con la fuente de nuestra atención, por ejemplo, lo que habíamos dicho con este jefe, solamente posterga o retrasa el proceso de recuperación. Aparte, hace que crezca otra cosa, se llama amargura. Porque poco a poco, mientras menos encaremos eso, va a crecer esa resistencia a encararlo en sí, ¿verdad? La falta de perdón es usado como una técnica para evitar. Si esta persona me hirió, la falta de perdón va a ser como una palanca para yo no poder acercarme a él. O ni siquiera perdonarlo. Es que no necesariamente tiene que haber un encuentro físico. Pero sí tiene que haber, en este caso, como lo decía la alabanza, soltar. Eso sí es soltar. Como cuando decimos nosotros arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Pues exactamente, y no volver a hacerlo jamás. Esta es una prueba de decir, esta persona está arrepentida, esta persona está en su proceso, esta persona está recuperando, mientras lo está haciendo en sus fuerzas. No ha dejado que obre Dios en su vida. O sea, tiene que haber un rumbo en específico y unas decisiones también de igual de drásticas también. Dice, evitar el verdadero problema aísla al individuo y lo mantiene siempre en temor y tensión. Siempre. Ya no nada más es, por decir algo, en el momento en que vea a ese jefe problemático. No. Ahora, a toda hora, le suena el teléfono y no vaya a ser él, ¿verdad? No vaya a querer algo.
Entonces, imagínate cómo es vivir constantemente en temor y tensión. ¿Cansará o no cansará? Por eso dice el Señor, digo, vengan a mí los que están cansados y cargados. Pero si te quitó esa carga, pues no la agarres otra vez. Continuamos. La etapa número 4. Refuerzo. Cuanto más se evita el problema, más difícil se vuelve tratar con la ansiedad y la fuente de la tensión. Deja que pase el tiempo y esto se va a arraigar, va a ser raíz. Más difícil va a ser que trates con eso. El problema persiste porque no es encarado de forma realista. Ya no puedo poner yo sobre esa persona, no, es que me hizo y esto y lo otro y que no sé qué. Mira, saca tu 20. Haz tú lo que te toca hacer nada más. Ve con el Señor, perdona, no tiene que ser algo encararlo físicamente, pero se trata de no volver a repetir el patrón. Se trata de eso. Ahora, si esto se puede tratar, sí se puede tratar. Ahí va. ¿Cuál es la recuperación? En lugar de evitar el problema, tenemos que enfrentar la ansiedad. Eso. Tal cual, bueno, alguna vez les dijeron, o cuando estamos en abstinencia de cualquier sustancia, pues hasta tiemblas, ¿verdad? Porque pues lógicamente tu cuerpo te pide eso, ¿verdad? Con el temor es muy similar. Pero en este caso lo que te pide es abandonar. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida ese deseo por abandonar todo y mandar todo hasta allá, ¿verdad? La cosa es que eso no domine nuestra manera de vivir, porque si no, andamos abandonando por aquí y luego abandonamos por allá, y así nos vamos a ir hasta que no haya nada más que abandonar. Eso Dios ya lo vio y ve que lo tenemos y nos quiere ayudar a deshacernos de él. Vamos a leer palabra en Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. ¿Me ayudan, por favor? Aquí la primera parte que dice: no temas porque yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor nos dice. No nos vamos a aventar este proceso solos. El Señor está con nosotros. En el momento que nosotros le permitimos entrar a nuestra vida, ya en ese tiempo ya está el Espíritu Santo con nosotros, ya está con nosotros. Esta parte nos deja claro que cuando llegue el temor, la ansiedad, Dios va a estar con nosotros. Entre más control le entreguemos de nuestra vida. Esa es la situación. Yo en alguna vez se lo pregunté, ¿verdad? Invito a entrar a Dios en mi corazón, pero era como si tú invitas a una persona a tu casa, pero la vas y la sientas ahí en la esquina. O sea, no quieres que se meta acá lo tuyo, ni que te toque las cosas que te gustan, ni menos a las personas que te gustan, ¿verdad? Pero ahí entra, ¿qué me conviene? ¿Hacerle caso a Dios y entregarle cada vez más el control de mi vida? ¿O seguir yo con mis mismos patrones de conducta, regándola otra vez? Continuamos. Cuando dice no desmayes, ¿qué dice? No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando llegue el tiempo de enfrentarnos a la ansiedad y a la fuente de tensión, sea encarada, Dios y aquellas personas que puso delante de nosotros van a estar con nosotros. No nos la vamos a aventar solo, no nada más porque tenemos a Dios, sino que Dios ya puso de antemano personas para ayudarnos en este proceso. Acompáñense. Y yo alguna vez se los dije en cierta forma. Le digo, yo no le invertí ni un peso, ni un minuto al proceso de recuperación de Joel, por ponerlo de cierta manera. Pero lo disfruté de esos frutos, porque a Dios así le plació. Dios hizo un corazón en él, pues, para poder ayudar a otros, ¿verdad? De la misma manera, cuando yo les platicaba, bueno, ahorita no están, ¿verdad? Pero yo les comentaba, ustedes no invirtieron nada, pero yo estoy regresando esa dádiva.
Yo estoy regresando eso que por gracia recibí. ¿Para qué? Para que si Dios pone en ustedes un corazón semejante al de nosotros, esto se va para adelante. Eso es lo que Dios quiere. Por eso está tan interesado en nosotros. Muy bien, ahora, no solamente es el temor, porque está la contraparte del temor. Aquella otra emoción, sentimiento, que también cuando sube hace imposible que nos podamos controlar. Y ese sentimiento es el enojo. Estos son los dos protagonistas, ¿eh? Con que tengas estos bien ubicados y que los estés trabajando constantemente, mira, tienes mucho que trabajar con esos dos, ¿verdad? Ok, problemas relacionados con el enojo. El otro sentimiento con alta relevancia en nuestra vida es el enojo. Ahora, ¿cómo va desarrollándose el enojo? En la etapa número 1 es dolor. Siempre es un dolor inicial. Siempre. Cuando una persona se enoja es porque le hicieron algo, sufrió un agravio en sí mismo, ¿verdad? Son los sentimientos heridos por el menosprecio o la desilusión. Cuando nos desilusionamos, ahí duele. ¿Y sabes dónde duele? En el orgullo. Lo que se hirió es el orgullo. Porque aunque no lo demostremos, duele. ¿Ok? Ese es el dolor del cual no nos podemos sobar. Solamente Dios nos puede sobar, ¿verdad? Continuamos. La etapa número 2 es frustración. Ya no nada más estoy adolorido, sino estoy frustrado. ¿Por qué? Pues muy probable porque no me puedo vengar, porque no le puedo hacer nada a esa persona o situación o circunstancia. Y dice, este es un sentimiento que viene cuando la vida te dice no. Cuando la vida te dice que no, pero ¿por qué no? ¿Cómo le hago para que me diga que sí? Eso se llama frustración. Cuando las demás personas no tienen por qué cumplir nuestras expectativas. Son nuestras expectativas. Pero ahora explícaselo a una persona con la personalidad adictiva hasta acá. Lógicamente, cuando llega a pasar eso, todo se le viene otra vez y lo que quiere es volver a tomar el control y volver a caer en lo mismo. Tal cual. ¿Continuamos? ¿Tercera? Temor. Ah, caray. ¿No habíamos tratado ya con ese? Pues sí. El temor y el enojo son muy parecidos. Son muy parecidos. Incluso cuando una persona, digamos un familiar, por un codependiente, anda sobre el otro, terco y terco, oye, que tú y que no sé qué, a qué horas son estas de llegar y que no sé qué, no me contestan los mensajes. No está enojado. ¿Qué es lo que tiene? Miedo. ¿Miedo a qué? A las represalias. Miedo a que probablemente esa persona va a estar batallando para sacarlo de la policía o para arreglar un choque, un carro o un pleito en la casa. Tiene miedo, pero lo disfraza con el enojo. Es una máscara al fin y al cabo, ¿ok? El temor, bueno, es un sentimiento que viene de la pérdida del control o la expectativa de represalias. Cuando sientes que vas a perder el control, empieza a subir el miedo. Y rápido empieza a hacer malabares para que no haya tanto problema, ¿verdad? Ahora sí, continuamos, entramos con el enojo. Es un sentimiento de dolor que se complica por la frustración y el temor. Así como la ansiedad y la tensión forman parte, hace que suba el temor. En este caso el enojo es por la frustración y el temor, los dos. Entre más frustrado esté una persona, va a tronar. Y quítense, hay gente que trona bien feo. Hay otra gente que no. ¿Continuamos? La ira. Si se fijan, no acabó en el temor, todavía más. Sigue. O sea, esto va escalando. La ira es enojo que ha estado preparándose desde anoche. ¿Se han visto a las vacas cuando están comiendo el pasto? Que nada más están ruñe y ruñe y ruñe y ruñe. Así nosotros ruñimos el enojo hasta que se vuelve a ira. Mira lo que me hizo. Mira que él anda bien contento y yo acá sufriendo, ¿verdad?
Y nada más le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Y hasta la patilla, ¿verdad? Así, todo eso. No, le voy a hacer un pancho por redes sociales y todo ese rollo. ¿Para qué? ¿Sí me explico? Esto nada más se va a volver más fuerte y crece para convertirse en amargura y falta de perdón. Y te lo pongo así. Es como si tú te estás tomando el veneno esperando que el de enfrente se dé el cuartazo. No hay de otra. Yo estoy lastimándome a mí mismo con todos estos sentimientos y la otra persona puede andar bien campante, sin hacer nada. Continuamos. Ya después viene La hostilidad. hostilidad. Ya no nada más está enojado, ya no nada más está iracundo o con amargura o falta de perdón, sino que ya va a tomar ese sentimiento una acción física, que es el enojo acumulado y agresivo. Puede ser contra otra persona o contra sí mismo. Aquellas personas que se dañan a sí mismos, es lo mismo. Hostilidad, pero no lo demuestran contra otra persona, sino hacia sí mismos. En ese caso también Dios tiene pues mucho que decir de eso, ¿verdad? De no hacernos daño a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y tú dices, no hombre, pues a lo mejor, pues si yo no me corto o yo no me estoy mutilando, pero a lo mejor aquella persona que está bien frustrada y que se da unos atracones de comida pero buenos, dime si no te estás dando daño. También es eso, ¿verdad? Continuamos. Ya no nada más hostilidad. Ahora, odio. Si se fijan, tiene la posibilidad todavía de llegar más lejos. Por eso, incluso, bueno, ya para los que saben un poquito más de la palabra, había pueblos en el Antiguo Testamento que Dios les dijo al pueblo de Israel que los destruyeran por completo, que no quedara ninguno. ¿Pero por qué? Niños, incluso. ¿Por qué? Y dice, bueno, que decían que los azotaran a los bebés contra las piedras. ¿Por qué? Porque tenían esto en su corazón. Nunca se iban a componer. Lo que les decía de Lucifer. Tenían ese odio en sí mismos, ¿verdad? Nunca van a aceptar el amor de Dios si hay tanto odio en su corazón. La hostilidad reprimida, que puede convertirse internamente en depresión o crecer hasta explotar en violencia dirigida hacia uno mismo, la persona o grupo culpado del dolor inicial. O sea, si me la hicieron tal o cual persona, yo sobre todos ese grupo étnico me voy a ir. Ahora, sí hay una forma de tratar con los temas de enojo. La recuperación. Para tratar con el enojo, vuélvase al dolor inicial. Reconózcalo. Sí me hirieron. Sí fui víctima de esto, esto y lo otro, pero ya pasó. Acepte su responsabilidad y perdone a la otra persona. No nada más fuimos puras víctimas. Incluso una persona que ha sufrido de abuso también pudo haber hablado con una autoridad. Muchas de las veces, ¿verdad? La cuestión es, yo tuve una responsabilidad, no la llevé a cabo, hasta ahí. Reconozco, perdono y me perdono. Hay una ilustración muy padre que me dijo el pastor, que la falta de perdón es como si tuviéramos dos mecates amarrados y el diablo le jala en medio y nada más así nos jala a los dos. Yo me corto el mecate, me lo quito y ya tú si quieres quitarte el mecate ya es bronca tuya, ¿verdad? Pero mientras yo ya me liberé. Ya la otra persona se puede quedar con su enojo, ¿eh? Es más, hasta le hago corbata al ¿cómo se llama? El mecate. Pero yo mientras ya estoy liberado. Vamos a leer palabra, vamos a ir a Salmos 37, 8. Salmos 37, 8 nos dice, en la primera parte dice, deja la ira y abandona el furor. Si persistimos con estas cosas, el enojo, el furor, seguimos con una cadena y cada vez menos le vamos a poder entregar el control a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir todavía agarrando ese dolor. Menos le voy a poder entregar el control a Dios. Por ende, no voy a poder avanzar
en el proceso de recuperación. Continuamos. No te irrites porque solo harías lo malo. ¿Se acuerdan que toda la cadena estaba bien larga, la del enojo? Bueno, es por esto. Si nos irritamos, solo haríamos lo malo. Es la concupiscencia o la tendencia que tenemos nosotros a pecar, cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos echar para atrás eso? ¿Cómo podemos dejar atrás la terquedad? Porque bueno, si te dicen, no te enojes, y como quiera me sigo enojando. No tengas miedo, y como quiera sigo teniendo eso. Repito las actitudes, quedamos en que eso era terquedad. Bueno, ¿cómo vamos a echarlo para atrás o con qué actitud podemos echarlo para atrás? ¿Me ayudan? Es con obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia? Aprender la importancia de las limitaciones y el significado de la palabra no. Dejar cada vez más áreas de nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Como quien dice, no siempre se va a hacer como tú quieras. Si no aprendemos eso, ¿cuándo le vamos a entregar nuestra voluntad a Dios? Constantemente vamos a estar cayendo. Ceder el derecho de tomar la decisión final a las autoridades que Dios puso para ayudarnos en nuestro proceso de recuperación, en nuestra recuperación. Ahora sí que por algo Dios nos trajo aquí. Este es el ejemplo cuando dicen, déjate guiar. Esto, la obediencia. Porque ¿de quién va a ser la responsabilidad? Pues de la persona que Dios puso con autoridad. Porque Dios también delega en sus obreros cierta responsabilidad. Cuando nosotros te decimos, no, pues cambia de teléfono, deja esas amistades, o deja de frecuentar los mismos lugares, o deja de escuchar esa música porque luego te provoca esto y esto. ¿Pero por qué? Ya en ese momento ya es desobediencia. Y fíjate, ahí dice en la literatura AA que ingobernable es la naturaleza, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa o de la personalidad adictiva. Pero dice, cuando se te manda a hacer algo y no lo haces, la tardanza es peligrosa, o hacerlo demasiado tarde es peligrosa, pero la desobediencia es fatal. Si tú dices, no lo voy a hacer, ¿por qué? Pues porque no lo quiero hacer. No me van a obligar, pues bueno, tarde o temprano vas a volver a repetir el ciclo. Y Dios te va a dejar. Eso se llama libre albedrío. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. Pero te atienes a las consecuencias. Si no perseveramos en esto, en la obediencia, inevitablemente vamos a caer en la terquedad y el orgullo. La terquedad de no hacer las cosas te van a conducir derechito al orgullo, el orgullo a la crisis, y ahí vas a andar de crisis en crisis. Son personas que nada más se la pasan así de crisis en crisis. Vamos a ver una historia de una persona, como se llama la serie, carta de presentación, que se presentó ante Cristo, pues de una manera muy obediente, ¿verdad? Una persona que reconoció de inmediato la autoridad de Cristo. En este caso, pues es el centurión romano que se presenta, no se presentó físicamente, pero buscó a Cristo en su momento de necesidad. Esto está en Lucas capítulo 7. Vamos a irnos del 1 al 8, pero vamos a irnos partes. Lucas capítulo 7, versículo 1, nos dice, Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Capernaum. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a uno de sus ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ok, de que él reconoce la autoridad de Jesús y toma cartas en el asunto. En este caso, cuando dice aquí, mandó a unos ancianos de los judíos, ya puso cartas en el asunto, dejó el control que él pudiera haber tenido en manos de Cristo.
Continuamos. Dice, ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Aquí está mostrando, en esta parte, yo no soy digno de que entres a mi casa, está mostrando humildad, ¿verdad? Aparte, en el proceso, en la parte inicial, donde dice, ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron. El proceso de recuperación no estamos solos, hay otras personas a nuestro alrededor que Dios puso para que nos ayudaran. Dios dispuso de esas personas, de esos lugares. Si te fijas, ahí luego entra los ancianos, ¿ok? ¿Y quién los mandó? El centurión. ¿Y a sus amigos quién los mandó? El centurión también. O sea, era una persona con autoridad. Continuamos. Versículo 7. Ni siquiera me considero digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados a mis órdenes. Vamos a detenernos ahí un momento. Aquí podemos ver cómo el centurión romano reconoce la autoridad de Jesús y deja toda la situación en sus manos. No le mueve a nada. Nada más dice, Señor, yo sé que tú tienes toda la autoridad. Yo mismo estoy bajo autoridad. Quiere decir que él mismo es obediente. ¿Ok? Porque, pues, ¿qué más obediente que un soldado? Como él reconoce eso en Cristo, fácil, dice, pues tú eres el que puedes, ¿verdad? Tú eres el único que puedes. Continuamos. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si otro le digo, ven acá, él viene. Y así mismo, y si mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Aquí él también no se compara, sino que lo compara la actitud. Compara la actitud, dice, yo mismo sé que hay personas obedientes a mí porque yo soy autoridad, pero tú eres una autoridad más alta. Entonces yo ya no voy a tomar el control de necio, de terco. Veo que hay una autoridad más alta, más responsable, que nunca ha fallado, que nunca ha perdido una batalla y se lo quito. Pero eso pasa después. Ahora, ¿cómo podemos dejar de estarle quitando el control a Dios? Esto lo vamos a hacer mediante el paso número 3. Aquí es donde o cabestreas o te ahorcas. Aquí es donde se ve quién es quién. Porque es muy fácil reconocer que tengo un problema, muy fácil recurrir a Dios, pero a ver, entrégale tu vida, entrégale tu voluntad. Aquí es donde se ve. ¿Ok? ¿Lo podemos leer, por favor? ¿Qué dice? Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Obediencia. Lo que digas tú, Señor, así se va a hacer. ¿Se acuerdan cuando llega Josué a las puertas de Jericó y que hay un ángel, el príncipe de los ejércitos celestiales? ¿Qué hizo Josué? Se postró. Y ahí dice en la palabra, si lo quieren leer, creo que viene ahí en Josué 6, dice que esta persona tenía una espada desenfundada. Quiere decir que si te postras ante una persona con una espada desenfundada, tienes que tener mucha confianza en esa persona, ¿verdad? Porque era una persona. En este caso, un ángel. Aquí lo vemos, no significa que no sintamos la necesidad de retomar el control en nuestras manos. Eso siempre va a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso y mostrar una actitud, 2, como el centurión romano, de obediencia y de empatía. ¿Por qué? Si constantemente nos estamos fijando en nosotros, nunca nos vamos a fijar en los demás.
Y Dios nos está restaurando con una visión que podamos ser, en este caso, partícipes de la recuperación de otra persona. Porque no somos una isla allá en medio de la nada, ¿verdad? A veces se los ponía de esa manera. Imagínate una isla en medio de la nada, bien frondosa, con mucha fruta, pero pues nadie la puede disfrutar. Hasta triste es, ¿no? Continuamos. Vamos a retomar. Vamos a retomar la historia de Jesús y el centurión. En el versículo número 9 dice: cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Vamos a detenernos un momento. A Jesús le admiró la fe que tenía el centurión. Pero si te fijas, él basó esa fe en confiar plenamente en la autoridad de otra persona, en este caso Jesucristo, porque él mismo era autoridad. Y es más, si lo pones de esta manera, incluso hay personas que han venido aquí, líderes en sus iglesias, y no saben reconocer la autoridad que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? A lo mejor les falta otra recaidita más, pero eso ya es cosa de cada quien. Continuamos. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ahora, está hablando de Israel, el pueblo elegido de Dios, real sacerdocio, una ciudad santa. A eso está hablando. Dice: ni siquiera entre ustedes he visto tanta fe como en esa persona. Y te fijas, personas que vienen saliendo de un cuadro de adicción muestran una fe bien férrea. Esa sí es fe. Esa es la fe que le agrada al Señor, ¿verdad? La fe de decir: te entrego todo porque te entrego toda una vida. Yo alguna vez se lo dije, ¿verdad? O sea, yo no conocía a nadie que no consumiera. Entregar todo. A nosotros es más fácil porque para nosotros no había de otra. Pero eso es lo que le agrada a Él. Es decir, ¿cómo? ¿Me vas a entregar todo el control? Completito. Y para algunos todavía fue más drástico. De decir, pues si no te lo entrego a ti me voy a morir. Y por eso tomamos ese tipo de decisiones. Aquí cuando dice que no ha hallado tanta fe en el pueblo de Israel, cuando Dios ve que estamos dejando nuestros asuntos en sus manos, Él se encarga de ellos. Si yo le dejo mis asuntos en las manos al Señor, y luego, como dice la misma palabra, yo ando en los asuntos de mi Padre, haciendo lo que me corresponde, obedeciendo a lo que me dicen, claro que se va a encargar. Incluso, ya después aquí lo podemos ir desglosando un poquito más. Hay tres formas en las que trabaja el Señor. Una es en nosotros, otra es a favor de nosotros, y la tercera es a pesar de nosotros. Porque la podemos regar todos, nadie está exento. Pero aún así Dios sigue obrando, nunca se ha detenido. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo número 10. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con el siervo que estaba sano. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? También reconocieron eso. Muy bien, cuando nosotros ponemos a las personas, primero que a nosotros reflejamos un carácter que tiene Dios. Él vino, en este caso Jesús, vino a servir, no a ser servido. O sea, yo los pongo primero a ustedes que a mí, porque ahí dicen la misma palabra. Quien quiera ser el más alto tiene que ser siervo de todos. Es una manera en la cual Dios nos empieza a trabajar con lo nuestro, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Las pruebas van a llegar, esos sentimientos de enojo y de temor van a llegar. ¿Cómo le podemos hacer para no caer otra vez en lo mismo? Para que esta vez sí le podamos entregar el control de nuestra vida. Número uno, ser consciente. Eso va a pasar. Eso puede pasar. Resistir al impulso de volver a lo mismo solamente te va a hacer más fuerte.
te va a reforzar esa parte. Así como el centurión conocía a Jesús, eso es lo que nos falta, ¿no? Darle una buena conocida. ¿Quién es en realidad? ¿Quién es aquel que habla? Del que tanto hablan, ¿verdad? Es más, hay una parte donde Jesús le dice a Pedro, ¿qué? ¿Tú también te vas a ir o qué? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? ¿A dónde me voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquí están las dos. Si me voy, me muero. Si me quedo con el Señor. Ok, vamos a cerrar. Salmos 42, 5. Ahí mismo donde estás, o si quieres entregarle al Señor ese control, pues te invito a que te pongas de pie y que se lo digas sinceramente, que leas este salmo, porque si estás pasando por un momento difícil, o posteriormente lo puedes ir trabajando para que lo puedas tú mismo ir pronunciando cada vez que sea necesario. ¿Me ayudan por favor a leerlo? Dice la primera parte: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Ahora, dice, durante toda nuestra vida podemos tener sentimientos de angustia, desesperación o ansiedad, frustración también. Lo más importante es que no tomen el control de nuestra vida, porque si ya lo tiene el control Dios, solamente nosotros lo podemos mover de ese lugar. Continuamos. Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que descansar en la idea o en esa fe de que nuestra salvación viene del Señor. No nada más hoy, siempre. Esa es la parte en la que nosotros podemos encontrar el verdadero descanso, entregándole el control al Señor. Vamos a orar para terminar con este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás interesado, Señor, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Padre, en que podamos poner, Señor, nuestra vida y nuestra voluntad en tus manos, Padre. Tú nos recibes, Padre, somos aceptos, Padre, en tu presencia, Señor. Yo sé, Padre, que tú tienes los planes de bien, Señor, para nosotros, Padre, que tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, es que nosotros reflejemos, Padre, el carácter de Cristo cada vez más en nuestra vida, Señor. Que si has quitado cosas de nuestra vida, Padre, y a personas, Padre, de nuestra vida, es porque tú, Señor, has visto sus corazones, Padre, y antes de que dañaran, Señor, a tus hijos, Padre, tú decidiste, Padre, quitarlos, Padre. Quita de nosotros también, Padre, esa ansiedad, Padre, esa frustración, Señor, por regresar, Padre, como dice tu palabra, Padre, como el perro a su propio vómito, Señor. Sino tú haznos libre, Padre, todos los días, Padre, para seguir adelante, Señor, alabándote y bendiciéndote, Padre. Que nuestra alma, Señor, se someta a ti, Señor, a tu espíritu, Señor, y que nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.